Camionero vio a una mujer en la carretera y juro que era la Virgen María. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. El rugido grave del camión resonaba en la inmensidad del asfalto, mientras sombras líquidas danzaban bajo la tenue luz de la luna creciente. Horacio Méndez, camionero con más de 20 años de rutas, pensaba que nada podría sorprenderlo aquella noche sin estrellas. Sin embargo, a las 2:17 a.m., cuando los faros del semirremolque cortaron la penumbra, vislumbró a lo lejos una figura femenina quieta, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. El volante tembló entre sus manos sudorosas, y su instinto gritó que disminuyera la marcha. Aquello no era un espejismo de cansancio, ni el brillo engañoso de la carretera. La silueta parecía emitir una luminiscencia propia, delicada, que se deslizaba sobre el aire gélido y envolvía el entorno en un silencio reverente. Horacio frenó. De golpe, los neumáticos chirriaron, levantando una cortina de polvo que flotó, irreal, antes de caer en perfecta calma. Fue entonces cuando sus ojos, entrenados para detectar cualquier bulto en la vía, se encontraron con un rostro de serenidad indescriptible, una mirada que reflejaba una compasión insondable y un fulgor dorado que no provenía de lámparas humanas. En ese instante, todo recuerdo de kilómetros y cargamentos, de plazos y facturas, se desvaneció. El latir de su corazón retumbó en sus oídos como un tambor ancestral. Sintió que la esencia de su vida era sacudida por una fuerza suave y, al mismo tiempo, irresistible. La mujer, vestida con un manto azul profundo que parecía tejido con el mismo cielo nocturno, alzó ligeramente la mano, no en gesto de advertencia ni de ayuda, sino en una invitación silenciosa a detenerse y contemplar. Horacio, boquiabierto, abrió la puerta del camión sin pensar. La escalera metálica crujió bajo sus botas, y el aire frío le golpeó el rostro, pero no era un frío cualquiera, había una paz desconocida, como si la naturaleza hubiese contenido el aliento. Apenas unos pasos lo separaban de aquella presencia. Cada crujido de la grava bajo su peso parecía una blasfemia contra el silencio sagrado que la rodeaba. Sintió la tentación de arrodillarse, aún sin comprender por qué. Recordó las historias que su abuela le susurraba al oído cuando era niño, apariciones en caminos remotos, milagros concedidos a humildes conductores, señales de un amor divino que se manifestaba en los sitios más inesperados. Pero nunca imaginó que él, un hombre curtido por el diésel y la soledad de las rutas nocturnas, sería protagonista de algo semejante. El haz de luz de los faros comenzó a parpadear, debilitándose contra la claridad emanada de la figura. No era deslumbrante ni cegadora, era cálida, suave, como la primera luz del alba filtrándose por una ventana de pueblo, y sin embargo, llenaba cada rincón de la autopista vacía con una luminosidad que la hacía parecer un santuario improvisado en medio del desierto de asfalto. Horacio tuvo la certeza, más fuerte que cualquier lógica, de que aquella dama no era una simple caminante extraviada, ni siquiera un ángel. Sintió, con un estremecimiento, que los ojos misericordiosos que lo observaban eran los mismos que tantas veces había visto en estampas colgadas en capillas de carretera, los de la Santísima Virgen María. El viento cesó de repente, como si la naturaleza misma hubiera inclinado la cabeza en acto de veneración. Horacio tragó saliva, sus labios temblaban y una presión dulce oprimía su pecho, hasta hacerlo sentir un niño ante la grandeza de lo sagrado. La mujer, sin pronunciar palabra, deslizó su mirada hacia el interior del camión. Un leve gesto bastó para que Horacio comprendiera que debía abrir la puerta del remolque. Con manos temblorosas, liberó los cerrojos. Transportaba grano para una cooperativa rural, nada digno de ceremonia, pensó. Pero al abrir las puertas, un aroma cálido, mezcla de pan recién horneado, azucena y tierra húmeda envolvió. El ambiente, el cargamento, inerte hace segundos, parecía resplandecer tenuemente, como si cada semilla guardara la promesa de vida abundante. Entonces, la mujer posó su mano sobre la madera del remolque. Horacio no supo explicar lo que vio,
un destello recorrió las tablillas y se hundió en el grano, como si el toque hubiera sembrado una bendición invisible. Sus ojos se anegaron en lágrimas. Recordó las deudas que lo asfixiaban, a su hijo, con fiebre en casa y la oración susurrada esa misma tarde pidiendo auxilio. Sin mediar voz, la mujer inclinó la cabeza, comunicándole un mensaje sin palabras: no temas, tu carga llevará sustento y esperanza. En ese intercambio mudo, Horacio sintió la certeza de que, pese a los dolores del camino, no estaba solo. Había sido escogido como testigo de una gracia que transformaría no solo su vida, sino la de todos aquellos que escucharan su relato. Un suave parpadeo quebró el momento, las luces del camión se estabilizaron, la brisa volvió a moverse entre los arbustos y un lejano coyote aulló, como si el mundo recuperara su curso. Horacio parpadeó, y en un suspiro la figura desapareció sin dejar huella, dejando tras de sí un rastro de paz y un perfume que persistiría en su memoria para siempre. Solo quedaban las marcas de sus botas sobre la gravilla y el latido acelerado de un corazón transformado. Se llevó la mano al pecho, haciendo la señal de la cruz, y cayó de rodillas en medio de la carretera solitaria, mientras un llanto silencioso, de gratitud, escapaba de su garganta. En lo profundo de su ser, supo que aquello no sería un secreto para siempre. Esa autopista a medianoche se había convertido en altar, y él, un simple camionero, en testigo de un prodigio que desafiaría dudas y miedos, despertando la fe dormida de un pueblo entero. Con lágrimas aún frescas, volvió a incorporarse, encendió el motor, y, con el alma inflamada, emprendió el camino hacia el amanecer, dispuesto a narrar a quien quisiera oír el encuentro que cambió su destino, el momento en que juró haber visto a la Virgen María en medio de la carretera. Apenas 40 kilómetros separaban a Horacio del pequeño pueblo de San Gregorio cuando la experiencia mística aún martilleaba en su pecho como un redoble de campanas interiores. El amanecer teñía de púrpura el horizonte y, mientras el motor del camión rugía de nuevo, él sentía cada pálpito como si su corazón cargara el peso de un mensaje que debía ser proclamado de inmediato. A las 5:06 a.m., exhausto, pero encendido por una convicción inquebrantable, estacionó en la solitaria estación de servicio El Farol, la única abierta a esas horas. El encargado, don Laureano, hombre de hombros caídos y gorra grasienta, lo reconoció de otras madrugadas. Con un bostezo y una palmada en la espalda le preguntó, en tono de rutina, si aquella noche había sido tranquila. Fue entonces cuando, en lugar de la broma habitual sobre el café rancio o el mal estado de la carretera, Horacio sintió un impulso irrefrenable de compartir su vivencia. Tomó aire y, con la voz trémula, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después: don Laureano, acabo de ver a la Virgen María en la autopista. El viejo frunció el ceño, esperando risas posteriores. Sin embargo, la seriedad en los ojos del camionero lo desarmó. Horacio relató, con detalles que parecían candentes todavía en su memoria, la luminiscencia que rodeaba a la mujer, el aroma a pan y azucena, la paz sobrenatural, el resplandor sobre el grano. Cada frase sembraba desconcierto y asombro en el rostro del hombre mayor, quien comenzó a persignarse una y otra vez, como intentando absorber una verdad demasiado grande para caber en su entendimiento matutino. No tardó en correrse la voz. Dos distribuidores de lácteos que llegaron minutos después se quedaron petrificados al oír la historia. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, confesó que pedía cada día un signo divino para su esposa enferma. Horacio, entre nervios y un extraño gozo, comprendió que aquella confesión no era mera catarsis, era la chispa que incendiaría la fe adormecida de muchos. Con manos aún temblorosas, marcó el número de su esposa, Clara. La llamada, inicialmente rutinaria, se tornó una revelación. Mientras le narraba la visión, ella sollozaba del otro lado de la línea, sintiendo que cada palabra impregnaba el hogar con un perfume celestial que casi podía respirarse a través del auricular. A las 7:20 a.m., Horacio arribó a San Gregorio. El sol pintaba de oro las paredes encaladas, pero él apenas notaba el paisaje, llevaba una urgencia en la mirada,
el deseo de acudir al templo antes de entregar la carga. El padre Eusebio, párroco de modestas canas y sotana austera, se preparaba para la misa de la mañana cuando el camionero irrumpió, jadeante, narrando el encuentro con voz que se quebraba a cada pausa. Al principio, el sacerdote mantuvo un escepticismo prudente. Bastantes habían sido los cuentos exagerados que llegaban con los viajeros, pero la desbordante emoción de Horacio, un hombre conocido por su sobriedad y sus pocas palabras, lo desarmó. El relato se extendió como un río incontenible sobre los feligreses que aguardaban en los bancos. Algunas mujeres se cubrían la boca, otras alzaban las manos al cielo. Los niños abrían los ojos como platos, atrapados entre el temor y la admiración. El padre Eusebio, con gesto grave, pidió silencio y propuso una breve oración de discernimiento. Aún así, el eco de las palabras de Horacio retumbaba en cada corazón. En menos de una hora, la pequeña plaza frente a la iglesia se llenó de curiosos, granjeros, comerciantes, ancianos que caminaban con bastón, jóvenes que regresaban de la fiesta del pueblo vecino. Todos deseaban escuchar, ver, tocar la cabina del camión, examinar el grano bendito. Horacio nunca había sido un orador. Sin embargo, aquella mañana su lengua se desató como si una fuerza invisible guiara cada sílaba. Narró cómo la Virgen había tocado la madera, cómo el aroma había llenado la noche, cómo la paz lo envolvió como un manto. Describió la luz sin lentes eléctricos, el silencio sin el zumbido de insectos, la certeza que traspasaba la piel. Cada vez que repetía la historia, cobraba matices nuevos y una profundidad que calaba en los oyentes. Veían en él no a un transportista cualquiera, sino a un moderno Juan Diego, portador de una revelación destinada a avivar la fe en tiempos de desaliento. La noticia rebasó los límites del poblado cuando un reportero local, alertado por su madre devota, apareció con una cámara rudimentaria. Grabar la confesión de Horacio se volvió prioritario. Las preguntas llovían. ¿Podría mostrar el lugar exacto de la aparición? ¿Sintió algún mensaje concreto? ¿Creyó que su vida estaba en peligro? Horacio respondía con humildad. No buscaba fama ni provecho, solo contar la verdad, porque su corazón ardía si callaba. Mientras tanto, el padre Eusebio telefoneó discretamente a la diócesis para informar del suceso. Sabía que la Iglesia exige prudencia y análisis riguroso antes de aceptar cualquier manifestación sobrenatural. Pidió una comisión para investigar, tomar testimonios y realizar pruebas. Aún así, no pudo contener la emoción. Sentía que los muros de su parroquia se expandían con cada Ave María que brotaba de labios sencillos. La confesión de Horacio no solo sacudió su propia alma, comenzó a renovar los corazones de quienes escuchaban. Algunos confesaron pecados largamente guardados, otros regresaron a una fe que habían abandonado tras desilusiones de la vida. Un anciano, ateo confeso, se arrodilló en la puerta de la iglesia tras oír la narración, diciendo que, si un camionero de carne y hueso podía ser testigo de la Madre de Dios, quizá él también merecía una última oportunidad para creer. Por la tarde, la noticia viajaba ya en mensajes de voz, llamadas y hasta hojas volante improvisadas con el titular: Camionero afirma haber visto a la Virgen en la carretera 307. La gente comenzó a organizarse para peregrinar al punto señalado. Algunos llevaban velas, otros flores silvestres. Horacio, abrumado, comprendió que su vida simple había quedado atrás. Era ahora un instrumento, no sabía con qué fin exacto, de algo inmensamente más grande que él. Esa noche, mientras intentaba descansar en la cabina de su camión, escuchó los murmullos de la multitud que rezaba el rosario alrededor. Cerró los ojos y recordó la mirada misericordiosa que lo había detenido en la carretera. No deseaba protagonismo, solo obediencia. Con un suspiro de rendición, se encomendó a la Virgen, pidiéndole fuerzas para soportar la incredulidad, el escrutinio y, sobre todo, la responsabilidad de haber recibido una visita que exigiría más que palabras, demandaría testimonio de vida. Y así, en la penumbra de la noche recién nacida, el camionero comprendió que su confesión no era el final de la historia,
sino apenas el primer eco de un milagro que estaba despertando al mundo que lo rodeaba. La campana de la iglesia de San Gregorio repicó con un vigor inusitado aquella tarde, convocando a los fieles para una reunión extraordinaria. En menos de media hora, los bancos de madera oscura se colmaron de rostros expectantes, agricultores con las manos encallecidas, comerciantes que habían cerrado sus puestos antes de tiempo, maestras aún con el polvo del pizarrón en las faldas, y ancianos que caminaban con paso vacilante, aferrados a sus bastones como si estos pudieran sostener también su fe. Se murmuraba que el padre Eusebio daría una declaración oficial sobre el relato del camionero, y nadie quería perder la oportunidad de escuchar con sus propios oídos lo que, hasta entonces, solo circulaba en voces entrecortadas y mensajes de teléfono. El sacerdote apareció en el presbiterio con semblante solemne, cargando un grueso volumen de las Sagradas Escrituras en una mano y una carpeta de notas en la otra. Había pasado la mañana entera cotejando testimonios, revisando protocolos de la Congregación para la Doctrina de la Fe y hablando con el obispo diocesano por teléfono, intentando equilibrar prudencia y esperanza. A su derecha estaba Horacio, pálido, con los ojos húmedos de agotamiento. A la izquierda, dos miembros de la comisión diocesana que habían llegado de la capital en un auto viejo y polvoriento. El padre Eusebio alzó las manos pidiendo silencio. Se escuchó el golpeteo intermitente de una gotera en el techo y el roce de los abanicos de palma que agitaban las feligresas para espantar el calor vespertino. Entonces, con voz firme, el párroco habló: «Hijos, la Iglesia nunca se precipita en declarar un suceso sobrenatural. Sin embargo, ante los hechos narrados por nuestro hermano Horacio, consideramos indispensable abrir una investigación canónica, preliminar. Les pido prudencia, oración y, sobre todo, caridad. No juzguemos sin conocer. No exijamos milagros como si fueran espectáculos». Aquellas palabras fueron recibidas con un murmullo que mezclaba respeto y ansiedad. Algunos asentían con devoción, otros, más escépticos, entrecerraban los ojos, buscando fisuras en el relato. Doña Lucrecia, la boticaria del pueblo, levantó la mano: «Padre, si la Virgen se apareció, ¿por qué escoger a un camionero, y no a una religiosa o a usted mismo?». La pregunta flotó en el aire, tensa. Horacio tragó saliva, sentía el peso de las miradas sobre su nuca. El sacerdote respondió con calma: «El Señor escoge a los humildes para confundir a los sabios. Recordemos a Bernadette en Lourdes, a los pastorcitos en Fátima. No despreciemos los instrumentos sencillos». Sin embargo, las dudas persistían. Don Fermín, el juez de paz, pidió la palabra. «Tendremos que constatar los hechos. ¿Y si fue una alucinación por cansancio o alguna luz de los postes? Con todo respeto, padre, no podemos sembrar pánico o fanatismo». Aquel comentario fue como una piedra en el estanque. Las ondas de inquietud se expandieron. Una joven catequista, Marta, se puso de pie con lágrimas brillando. «Mi madre está enferma de cáncer. Yo creo que la Virgen vino a decirnos que no perdamos la fe. No es fanatismo, es esperanza». La emoción se esparció como fuego entre los bancos. Al fondo, un adolescente sacó su teléfono y empezó a transmitir en vivo. En la pantalla, los emojis de corazones y manos orantes se multiplicaban. El padre Eusebio le pidió que respetara el momento, pero comprendió que la noticia ya volaba fuera de su control. En medio del debate, un golpe seco resonó desde la puerta principal. Todos giraron. Era el doctor Zambrano, ateo declarado, y respetado por su rigor científico. Caminó con paso firme hasta el frente, ajustándose las gafas. «Padre, solicito permiso para examinar al señor Méndez y descartar cualquier condición neurológica o intoxicación que explique su visión. La ciencia no está reñida con la verdad, pero tenemos que separar los hechos de la sugestión colectiva». El párroco asintió, agradecido por la postura razonada. Horacio aceptó sin reparos. No tenía nada que ocultar. Mientras tanto, la comisión diocesana anunció que visitaría esa misma noche el lugar de la supuesta aparición para tomar muestras del terreno, medir la luminosidad ambiental y entrevistar a posibles testigos que hubieran pasado por la autopista a esa hora.
La reunión concluyó con una oración fervorosa a la Virgen María. El órgano entonó suavemente el Ave Maris Stella, y muchas voces se quebraron entonando la salmodia. Al salir, la multitud se arremolinó en la plaza. Unos discutían acaloradamente sobre señales celestes que ya habían presagiado desgracias en la región. Otros relataban sueños extraños de la noche anterior, convencidos de que todo encajaba como piezas de un rompecabezas divino. En la esquina, un grupo de jóvenes ateos planeaba grabar un documental crítico. En el kiosco de la plaza, doña Jacinta vendía estampitas improvisadas con la imagen genérica de la Virgen y la leyenda "Protege a tu camionero", a cambio de una donación para la parroquia. El padre Eusebio observaba la escena desde los escalones del templo, con el alba enrojeciendo el cielo. Una mezcla de temor y responsabilidad le oprimía el pecho. Sabía que, si la aparición era auténtica, el pequeño San Gregorio se convertiría en destino de peregrinaciones y objeto de controversias, y si resultaba un error, el descrédito caería con fuerza sobre la parroquia y, peor aún, sobre la fe de los más débiles. Esa misma noche, mientras la comisión partía hacia la autopista con aparatos de medición y grabadoras, Horacio se sometía a exámenes clínicos en la enfermería parroquial. El doctor Zambrano tomó muestras de sangre, revisó sus pupilas, auscultó su corazón. Cada parámetro resultó normal. Sin embargo, al colocar los estetoscopios sobre su pecho, el médico percibió algo inusual, un latido acompasado con una cadencia serena, casi como un canto lejano. No lo comentó en voz alta, atribuyéndolo quizá a la sugestión, pero se sorprendió al sentir, por un instante, una tranquilidad que no había experimentado en años de guardias hospitalarias. De vuelta en la carretera, los enviados diocesanos encendieron reflectores y cámaras. Al medir la reflectancia del asfalto, notaron una fluctuación inexplicable, un punto donde la luz parecía refractarse con un leve resplandor dorado, aun cuando no había fuente lumínica externa. Uno de los investigadores, incrédulo, pasó la mano sobre el pavimento y percibió un tibio pulso de calor, como el de una piedra al sol pese a que la temperatura ambiente marcaba apenas 18 grados. Tomaron muestras de polvo y fragmentos de gravilla, guardándolos en frascos etiquetados. Cerca de la medianoche, las cigarras callaron y un viento dulce recorrió la llanura. Los investigadores sintieron un perfume sutil, mezcla de lirios y pan recién horneado, idéntico al descrito por Horacio. Se miraron en silencio, anotaron la percepción en el acta, pero ninguno se atrevió a explicar el fenómeno. De regreso al pueblo, el más joven de los comisionados susurró que no había leído algo así desde las crónicas de Medjugorje. El mayor, con voz temblorosa, pidió que guardaran prudencia hasta tener resultados de laboratorio. Mientras tanto, en la plaza, los fieles encendían velas formando un gran círculo de luz. En el centro, una pequeña imagen de la Virgen fue colocada sobre una mesa adornada con flores silvestres. El murmullo de los rosarios se mezclaba con cantos espontáneos y lágrimas de emoción. Niños que nunca habían asistido a misa se arrodillaban junto a sus abuelas, y hombres rudos dedicados al campo sollozaban discretamente, ocultando el rostro tras sus sombreros. En la penumbra del campanario, un murciélago revoloteó, como inquieto por tanta actividad nocturna. Y allí, en la intersección de la duda y la fe, San Gregorio se vio sacudido hasta sus cimientos, algunos aferrados a la lógica, otros sostenidos por una esperanza que desbordaba la razón. El suceso dejó claro que, verdadera o no la aparición, ya había obrado un milagro tangible, había unido a un pueblo entero en una conversación sobre lo sagrado, despertando conciencias adormecidas y abriendo grietas por donde se colaban destellos de trascendencia. Al cerrar la puerta de la sacristía, el padre Eusebio escribió en su diario: «Hoy he visto el rostro de la incredulidad y del asombro danzar en la misma plaza. Tal vez, cuando estos dos se encuentran, el corazón humano queda listo para un milagro mayor que la propia visión, el milagro de volver a creer». Al amanecer del segundo día, el kilómetro 127 de la carretera 307, aquel tramo polvoriento,
donde Horacio afirmaba haber visto a la Virgen, amaneció cubierto por una curiosa bruma dorada que olía a trigo recién cortado. Los operarios de la caseta de peaje contaron que, al encender las luces de emergencia para desviar el tráfico de curiosos, notaron que la niebla resplandecía a contraluz como si incontables partículas de cristal flotaran en el aire. Era una niebla tibia, insólita en pleno invierno serrano, que no humedecía la piel pero dejaba en la ropa un perfume tenue, mezcla de lirios silvestres y pan dulce. Aquello fue solo el preludio de lo que el pueblo bautizaría, entre susurros y exclamaciones, como el primer signo. Horas después, cuando los peritos de la comisión diocesana regresaron al lugar para instalar un modesto cordón de seguridad, encontraron, junto al borde de la cinta asfáltica, un modestísimo venero que brotaba de entre las grietas del terreno pedregoso. La víspera, aquel punto había sido tasado como suelo infértil, reseco hasta el tuétano. Sin embargo, un hilo claro de agua fresca emergía ahora con un leve murmullo, formando un charco que se ensanchaba lentamente. El ingeniero ambiental, que acompañaba la comisión, tomó muestras, incrédulo, y las envió de inmediato a un laboratorio de la capital. Sus notas reconocían, lo escribía con lápiz tembloroso, que no existía acuífero superficial a menos de 30 metros de profundidad, ni registros de filtraciones en décadas. Aún así, la realidad era innegable, el agua brotaba allí, diáfana, como si aquella tierra árida hubiera sido tocada por una vara bendita. La noticia se propagó a mayor velocidad que cualquier informe oficial. Antes del mediodía, decenas de familias aguardaban, con botellas de plástico y jarras de barro, para recoger el líquido. Una anciana llamada Rosaura, enferma de artritis y apenas capaz de sostenerse en pie, se arrodilló para mojarse las manos. Sus dedos nudosos crujieron cuando los sumergió, y un calambre dulce le recorrió los brazos. Entre lágrimas, se levantó, sin ayuda por primera vez en años, y alzó un rosario al cielo, proclamando que la Virgen le había devuelto el movimiento. Algunos lo tomaron como sugestión, otros vieron en sus pasos firmes la prueba viviente de un prodigio. Aquellos que dudaban, callaron al verla abrazar a su nieto, sin el gesto de dolor que la había acompañado durante tanto tiempo. Rosaura, radiante, proclamó: «Es agua de gracia». El rumor se volvió clamor, y el tenue venero se convirtió en fuente devocional. Mientras tanto, a 500 kilómetros, en la ciudad de Aguas Claras, Clara, la esposa de Horacio, desayunaba con su hijo Teófilo, aún convaleciente de una fiebre inexplicable que lo consumía desde hacía días. El niño dormitaba en el sofá, arropado hasta la barbilla. Clara, con un presentimiento surgido de la confesión nocturna de su marido, tomó un puñado del grano bendecido que Horacio le había enviado a través de un conductor amigo, lo puso a hervir en agua y preparó una infusión rudimentaria. Apenas unas cucharadas llegaron a los labios resecos de Teófilo cuando su respiración se volvió regular y un fino sudor empapó su frente. En menos de una hora, la fiebre había desaparecido. El médico de guardia, testigo del cambio, levantó las cejas y solo acertó a anotar remisión espontánea en el historial. Clara, por su parte, cayó de rodillas, agradecida, convencida, de que la mano materna de la Virgen había tocado el hogar. Los prodigios continuaron. En San Gregorio, la panadería El Molino amaneció abarrotada. El maestro panadero, don Eliseo, mezcló parte del agua recién traída en la masa del día. El resultado fueron hogazas cuyo aroma inundó las calles. Los panes, dorados y suaves, como nunca, se agotaron antes de las 9 de la mañana. Quienes los probaron aseguraban que tenían un sabor ligeramente dulce, casi festivo, y que bastaba un bocado para sentir una alegría inexplicable. Una madre que llevaba meses en duelo por la pérdida de un hijo confió a su vecina que, tras probar aquel pan, pudo dormir sin pesadillas por primera vez. El rumor sumó otro ladrillo al edificio de la Ferré naciente. Los escépticos no se quedaron quietos. Un bloguero de renombre regional, conocido por desmontar mitos, llegó con una cámara y un dron, decidido a exponer la ilusión colectiva. Grabó largas tomas del venero, entrevistó a Horacio con preguntas cargadas de ironía y probó el pan de don Eliseo ante la cámara,
calificándolo de marketing milagroso. Sin embargo, al revisar las imágenes por la noche, descubrió que los segmentos filmados en el kilómetro 127 aparecían velados por una luz dorada intermitente que el dron, un modelo de última generación, no pudo corregir ni con filtros. Frustrado, subió el material sin editar. Lejos de desmontar la creencia, las imágenes atrajeron a miles de curiosos que vieron en la luz un signo innegable. Su canal sumó seguidores ávidos por más detalles y, sin quererlo, el bloguero se convirtió en propagador de aquello que pretendía ridiculizar. Entretanto, la comisión diocesana analizaba las primeras pruebas. El agua presentaba una pureza insólita, 0 bacterias coliformes, niveles de minerales en proporciones perfectas, pH equilibrado. El fragmento de gravilla, recogido en la zona, mostraba restos de un compuesto lumínico no identificado, similar, decía el informe preliminar, a la fosforescencia de ciertos minerales raros, aunque ausente en los estratos geológicos del lugar. El obispo pidió cautela, mas envió un comunicado discreto al Vaticano. Se hablaba ya de formar una comisión superior con teólogos y peritos médicos. En la plaza del pueblo, el padre Eusebio organizó una vigilia de acción de gracias. El campanario, iluminado por velas y faroles de aceite, parecía una antorcha en mitad de la noche. Cientos de personas se arrodillaron sobre el adoquinado frío, entonando el Magnificat con voz temblorosa. El párroco, con un nudo en la garganta, recordó las palabras de la Escritura: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Miró a Horacio, sentado en la primera fila con la cabeza gacha y los ojos humedecidos. Entendió que la humildad de aquel hombre era la llave que había abierto un torrente de gracia impensada. Cerca de la medianoche, mientras el coro improvisado entonaba el Salve Regina, un resplandor suave bañó la nave de la iglesia. Nadie vio la fuente de luz. Sin embargo, el mármol envejecido pareció adquirir un brillo nacarado y las pinturas agrietadas de las paredes se realzaron como recién restauradas. Algunos atribuyeron el fenómeno a la titilante intensidad de las velas. Otros aseguraron que fue una caricia de la madre entre sus hijos. Lo cierto es que, al día siguiente, el suelo aparecía cubierto por un fino polvo dorado, semejante a polen, que se disipaba al rozarlo. El doctor Zambrano, con su bata todavía manchada de tinta de análisis, recogió una muestra y la remitió al mismo laboratorio que examinaba el agua, decidido a hallar una explicación racional. Pero, en su fuero interno, una chispa de fe comenzaba a arder, tímida, allí donde durante años solo habitó la negación. Para entonces, el kilómetro 127 se había convertido en romería. Pequeños puestos ofrecían velas, rosarios, botellines vacíos para el agua, estampas con la imagen genérica de la Virgen y la leyenda Reina del Camino. Las autoridades municipales, temiendo accidentes, balizaron un carril especial y designaron voluntarios para regular el flujo de peregrinos. Los comerciantes del pueblo observaban maravillados cómo, en apenas 48 horas, la economía local revivía, las habitaciones de la posada se llenaron, los restaurantes duplicaron sus comandas y hasta el modesto museo regional recibió visitantes que, al pasar, querían conocer la historia de San Gregorio. Entre tanto fervor, Horacio luchaba por mantener la sencillez. Rechazó entrevistas pagadas, declinó invitaciones a programas televisivos y prefirió quedarse en un segundo plano, ayudando a distribuir agua y pan entre los más necesitados. Esa misma noche, mientras cargaba garrafones para una familia que había recorrido 800 kilómetros con un enfermo terminal a cuestas, el camionero sintió el espíritu de servicio nacido de su encuentro, comprendió que acaso el milagro no era la luz, ni el agua, ni los panes, sino la súbita fraternidad que unía a desconocidos bajo el amparo de una madre común. Y así, en apenas 3 días, San Gregorio, aquel pueblito medio olvidado en el mapa, se transformó en un crisol, donde la incredulidad y la esperanza, la ciencia y la fe, el temor y la alegría se entrelazaban. Un venero de agua cristalina, una bruma dorada al amanecer, un puñado de granos convertidos en signo de sanación y el humilde testimonio de un camionero tejieron la primera trama de prodigios.
Nadie sabía qué ocurriría al llegar la siguiente aurora, pero todos, creyentes y escépticos, despertaban con el corazón ligeramente inclinado hacia el misterio, porque, para bien o para mal, la Virgen parecía haber elegido aquel tramo de asfalto polvoriento para recordar al mundo que lo extraordinario puede irrumpir en medio de lo ordinario, dejando huellas visibles y, sobre todo, invisibles en el alma de quienes se atreven a mirar con ojos abiertos a lo imposible. Cuando la cuarta noche cayó sobre San Gregorio, la pequeña plaza, ya convertida en santuario improvisado, destellaba, con centenares de velas que temblaban al ritmo de un viento suave. Sin embargo, Horacio Méndez, el hombre que había encendido aquella llama de esperanza, permanecía en penumbras, escondido tras los postigos de una habitación prestada junto a la sacristía. Afuera se alzaban cánticos, testimonios de sanación y clamores de gratitud, pero dentro de su pecho germinaba una angustia que amenazaba con sofocar la misma fe que lo sostenía. Había pasado el día respondiendo preguntas de los investigadores diocesanos, del doctor Zambrano y de periodistas que llegaban con linternas y grabadoras. Cada entrevista abría una grieta en su seguridad. Las palabras se le volvían resbaladizas, y sus recuerdos, tan vívidos la primera madrugada, parecían distorsionarse bajo el peso de la repetición. ¿Y si mi mente me jugó una mala pasada?, musitaba, cuando el padre Eusebio colocó una mano sobre su hombro para animarlo. Horacio apenas atinó a asentir, sintiendo que el suelo se volvía incierto como un mar interno. Aquella noche, se reclinó en el catre provisorio y sacó del bolsillo una estampa desgastada de San Cristóbal, patrono de los conductores. Recordó a su madre, ya fallecida, entregándole aquella imagen durante su primer recorrido larga distancia. Ella le advirtió que, por los caminos de Dios, hasta los pasos firmes podían tambalear. Una lágrima silenciosa resbaló por la mejilla, curtida mientras sus dedos envolvían la estampa como si de un salvavidas se tratara. Deseaba creer con la fuerza de un niño, pero la semilla de la duda había germinado, y cada mirada escéptica que había recibido durante el día la regaba con nuevo alimento. Poco después de la medianoche golpearon a la puerta. Era Clara, su esposa, que había llegado con Teófilo y una modestísima maleta. El niño, ahora recuperado y sonriente, se lanzó a sus brazos en una escena que hubiera enternecido al más rígido de los científicos. Pero Horacio, lejos de solazarse, sintió un escalofrío. ¿Y si la curación de su hijo no era fruto de un milagro, sino de un simple pico de temperatura que remite por sí mismo? Cuando Clara habló, «Esto es un don, Horacio, no lo dudes», él giró el rostro, temiendo que ella viera el temblor de su fe reflejado en sus pupilas. Horas más tarde, ya en silencio y a la luz vacilante de una lámpara de aceite, los pensamientos se agolparon como sombras interminables. Se reprochó haber accedido a tantas cámaras. Se reprochó, sobre todo, haberse sentido por un instante importante, casi venerado. Recordó la advertencia de su abuela sobre el orgullo disfrazado de fervor, y un punzante remordimiento lo atravesó. De repente, el aroma de lirios y pan, ese perfume celestial que impregnaba aún sus recuerdos, pareció diluirse, sustituido por el olor agrio del miedo. Entonces, golpeó a la puerta una segunda visita inesperada, el doctor Zambrano, aún con el estetoscopio colgando del cuello. Entró sin la altivez habitual, traía los resultados preliminares del laboratorio. Ni toxinas, ni sustancias alucinógenas, ni alteraciones hormonales en la sangre de Horacio. Clínicamente, está usted tan sano como un roble, dijo. Pero también quiero que sepa que encontré algo extraordinario en la grava del kilómetro 127. Mostró una pequeña cápsula con partículas fulgurantes. Fosforescencia desconocida, murmuró sin poder disimular la fascinación. Horacio lo escuchó, pero en lugar de júbilo, sintió que su carga se hacía más pesada. Si la ciencia empezaba a confirmar indicios, su responsabilidad ante Dios y ante los hombres se multiplicaría. Y cuando el doctor se marchó, una tercera visita se hizo presente, el recuerdo agudo de sus faltas. El viejo diario de ruta que guardaba bajo la almohada se convirtió en acusador. Silencioso, allí estaban los descuidos de su vida nómada,
tardes en que no rezó, ocasiones en que maldijo en la soledad de la cabina, noches en que la desesperanza lo llevó a beber más de la cuenta en un bar anónimo. ¿Por qué a mí?, murmuró con voz ronca. En sus adentros se libraba una batalla, la humildad ante lo inexplicable y la autocrítica salvaje que lo señalaba como indigno de cualquier gracia. El amanecer lo sorprendió de rodillas, con la frente pegada al suelo de tablas y los puños cerrados. Había rezado el rosario entero en al menos 4 ocasiones, intercalando súplicas y lágrimas. A cada Ave María, la duda murmuraba, quizá lo soñaste. A cada gloria, la culpa susurraba, no mereces ser testigo de la Madre de Dios. Finalmente, en un chispazo de lucidez, comprendió que su crisis no era un obstáculo, sino un crisole. Solo el oro auténtico soporta la llama, y solo la fe auténtica atraviesa la noche sin extinguirse. Antes de continuar con el video, sumérgete en el relato completo de la Biblia con claridad, simplicidad y encanto en una única lectura. Con nuestro curso, Estudio Cronológico de la Biblia, descubrirás cada historia en su orden real, entendiendo cómo se conectan los personajes, los hechos y las promesas de Dios. Aprende desde Génesis hasta Apocalipsis de forma fácil, profunda y a tu propio ritmo. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu fe y comprender la palabra como nunca antes. Escanea el QR code que ves en pantalla o haz clic en el enlace fijado en el primer comentario y comienza hoy mismo este hermoso viaje espiritual. Te esperamos. Decidió salir al patio trasero, donde un viejo naranjo despuntaba sus primeras flores. El alba teñía el cielo de un azul pálido, y sobre el césped húmedo vio reposar discretamente un puñado de pétalos blancos, parecían colocados a propósito, formando un pequeño arco que recordaba la silueta de un manto. Nadie más estaba allí. Horacio se arrodilló. No sintió perfume ni vio destellos, pero percibió algo quizás más profundo, una silenciosa invitación a abandonar todo protagonismo y convertirse en simple mensajero. Con voz entrecortada prometió, si este signo es tuyo, madre, haz de mí un servidor. Si no, permíteme desaparecer sin dañar la fe de los demás. En ese instante, un gorrión cantó desde la rama más alta, y el sonido, insignificante para cualquiera, taladró su pecho como un sí celestial. Regresó a la habitación y halló a Clara dormida con Teófilo aferrado a su cuello. En el silencio, escuchó la respiración suave de su hijo, tan diferente a los quejidos febriles de días atrás, y una paz tibia se deslizó por sus venas. No era euforia, sino una certeza humilde. La verdad se sostendría por sí misma, con o sin su testimonio. Su papel no era demostrar nada, sino vivir de tal modo que, a través de su servicio y su entrega, otros pudieran percibir el rostro maternal de la Virgen. Al mediodía, cuando el padre Eusebio anunció que la Comisión Vaticana enviaría observadores expertos, Horacio pronunció las palabras que sellaron su decisión: no hablaré más ante cámaras por ahora. Me dedicaré a ayudar junto a Caritas a los peregrinos enfermos y a transportar agua a las comunidades vecinas que sufren sequía. Que mi testimonio sea el silencio y el trabajo. Muchos, incluidos periodistas ávidos de titulares, protestaron, pero la firmeza serena de Horacio acalló las voces. Comprendieron que aquel hombre ya no buscaba convencer a nadie, sino vivir coherentemente con la gracia que lo había tocado. Esa tarde, empujando un carrito con garrafones hacia la fuente recién protegida por vallas, sintió que cada paso, cada gota distribuida, era una plegaria. La crisis interior no había desaparecido por completo, pero se había convertido en motor de una fe madura, una fe que duda y pregunta, sí, pero que avanza confiando en que la verdad se revela en la caridad concreta. Y así, bajo el sol abrasador y el canto interminable de los grillos, el camionero se transformó en peregrino, llevando sobre sus hombros no la gloria de un visionario, sino la carga silenciosa de la esperanza compartida, porque en el crisol de la duda y el sacrificio, Horacio descubrió que la Virgen no solo se aparecía en destellos luminosos sobre el asfalto, sino también, y sobre todo en la entrega cotidiana de quien, aún temblando, se atreve a servir. 8 días después del encuentro de Horacio,
2 vehículos discretos con placas diplomáticas irrumpieron en las calles polvorientas de San Gregorio. De ellos descendieron 4 enviados de la Santa Sede, el padre Antonio Ferraro, mariólogo, italiano de gesto reservado, Sor María de los Ángeles, teóloga moral mexicana cuya mirada suave escondía un rigor implacable, la doctora Lucía Paredes, neuróloga especializada en éxtasis religiosos, y el ingeniero Eduardo Sáenz, físico experto en óptica y luminiscencia. Traían protocolos estrictos, archivos encriptados y una sola premisa: la Iglesia jamás se pronuncia a la ligera sobre eventos sobrenaturales. El padre Eusebio los recibió en la biblioteca parroquial con un expediente voluminoso, testimonios jurados, análisis de agua, muestras de grava, registros médicos y videos capturados por drones. Bajo el fresco olor a papel antiguo y madera encerada, se estableció el método de trabajo: cotejar las declaraciones, verificar la coherencia temporal de los relatos, descartar patologías o alucinaciones y analizar cada fenómeno físico con instrumental de alto nivel. La primera tarde estuvo dedicada a Horacio. El camionero se sentó frente a una mesa austera, flanqueado por el padre Ferraro y la doctora Paredes. No había cámaras ni público, solo la luz amarillenta de una lámpara y el tic-tac de un viejo reloj de pared. Horacio, con manos entrelazadas, relató lo sucedido como la primera vez, esforzándose por no añadir ni quitar un detalle. A cada pausa, la neuróloga registraba microexpresiones. Al terminar, le administró pruebas neuropsicológicas y un electroencefalograma portátil. Ningún indicador reveló alteraciones propias de epilepsia del lóbulo temporal, ni signos de síndrome delirante. Horacio salió de la sala exhausto, pero con la frente alta. Había dicho la verdad tal como la recordaba. Mientras tanto, Sor María de los Ángeles y el ingeniero Sáenz revisaban la bruma dorada que aparecía al alba sobre el kilómetro 127. Colocaron sensores térmicos, espectrómetros y cámaras de alta sensibilidad. La bruma surgió, lentamente, como si exhalara del propio asfalto, y emanó un perfume a trigo y lirio inconfundible. Los dispositivos registraron un pico de luminiscencia con firmas espectrales que no coincidían con la refracción de luces de carretera ni con bioluminiscencia conocida. El físico, incrédulo, midió un leve campo electromagnético transitorio que se intensificaba cuando grupos de peregrinos rezaban el rosario. Tomó muestras de aire y polvo. En el laboratorio improvisado, detectó un compuesto silíceo orgánico, no presente en la geología regional. Si es fraude, es el mejor que he visto, murmuró, incapaz de explicar cómo se había generado aquella luminiscencia sin fuentes eléctricas o radiactivas. El día siguiente se destinó a entrevistar a los supuestos beneficiados por curaciones. Rosaura, la anciana aquejada de artritis, mostró radiografías tomadas antes y después de sumergir sus manos en el venero. El doctor Zambrano, médico escéptico, certificó que la degeneración ósea seguía presente, pero la inflamación crónica había remitido y la movilidad era casi normal. 22 expedientes más revelaron mejorías, sin explicación médica inmediata, infecciones resistentes que desaparecieron, úlceras que sanaron, depresión mayor que se dio de golpe. Tras la primera visita al manantial, la comisión, sin embargo, desestimó 3 casos por falta de pruebas concluyentes, subrayando la importancia de la prudencia. A cientos de kilómetros, laboratorios independientes analizaban el agua del venero, sin rastro de bacterias ni contaminantes. Presentaba microestructuras cristalinas que solo se forman a altísima presión subterránea, inexplicables a 40 centímetros de la superficie. Un instituto hidrológico propuso una hipótesis de falla geológica reciente, pero los sismógrafos no registraron actividad en la zona. Al mismo tiempo, la Universidad Nacional envió un equipo para filmar la bruma y demostrar su origen natural. Sus simulaciones con polvos minerales y faros de xenón fracasaron. La bruma reapareció incluso sin tráfico, y las imágenes captadas por un dron quedaron veladas por destellos áureos que ningún filtro pudo eliminar. El profesor Ríos, reputado escéptico, admitió en una entrevista que necesitaba más datos,
no encuentro aún un modelo físico que explique lo observado. Su honestidad sorprendió tanto a racionalistas como a devotos. Las noches de investigación se entrelazaban con vigilias multitudinarias. Frente a la iglesia, velas, cánticos y lágrimas formaban un mosaico de fervor, mientras, a pocos metros, cables de sensores y laptops analizaban en tiempo real variaciones térmicas y ondas electromagnéticas. Tres mundos coincidían: la fe, que rezaba, la ciencia que medía y la jerarquía eclesiástica que discernía. La doctora Paredes, neuróloga ajena a la devoción popular, confesó en privado haber sentido un extraño sosiego junto al venero, similar, dijo, al que algunos pacientes describen durante experiencias místicas genuinas. Aunque trató de racionalizar la sensación, anotó en su cuaderno: tranquilidad no inducida por sugestión evidente. Continuar observación. La presión mediática creció. Programas de televisión organizaron debates en horario estelar. Ateos militantes, teólogos y psicólogos sociales confrontaron argumentos: sugestión colectiva o intervención divina. Mientras los panelistas discutían, en San Gregorio la economía florecía. Todas las camas de la posada estaban ocupadas. Los restaurantes duplicaban ventas y los voluntarios de Cáritas atendían a peregrinos enfermos que llegaban agotados. El fervor, lejos de provocar fanatismo caótico, se traducía en donaciones récord para comedores populares y en reconciliaciones familiares que el párroco registraba con paciencia pastoral. 15 días después de su llegada, la Comisión Vaticana convocó a autoridades civiles, médicos y periodistas en el atrio iluminado por faroles. El padre Ferraro leyó un comunicado conciso: no se había hallado fraude ni patología psicológica que explicara todos los hechos. Los fenómenos físicos requerían estudio prolongado. La Iglesia continuaría investigando sin apresurar juicios. Invitó a la oración, a la prudencia y a la caridad concreta. No hubo proclamación de milagro ni condena de superstición, solo un silencio reverente que, paradójicamente, avivó la esperanza de los fieles. Aquella noche, Horacio cerró la válvula que regulaba el flujo de agua hacia los bidones de los peregrinos. Observó a su alrededor: científicos revisando gráficas, ancianas murmurando avemarías, niños riendo al ver su reflejo en la lámina dorada que a veces se formaba sobre el venero. Sintió que, más allá de dictámenes oficiales, algo profundo estaba ocurriendo. La ciencia se veía obligada a reconocer límites, la fe a sostenerse sin triunfalismos y el a servir sin afán de protagonismo. Caminó hasta el naranjo del patio trasero. Bajo sus ramas florecidas, alzó los ojos al cielo despejado y repitió en silencio la oración que lo sostenía desde su crisis: Señor, que la verdad resplandezca cuando tú lo dispongas. No vio destellos ni escuchó coros, pero sintió un susurro interior, sereno y firme, la certeza de que el misterio no se impone, sino que se ofrece, dejando a la inteligencia y al corazón la libertad de arrodillarse juntos ante lo que los sobrepasa. La madrugada del 30º día, desde la aparición, amaneció con un silencio casi sobrenatural. Ni el alboroto de los gallos ni el ladrido de los perros rompían la quietud que envolvía a San Gregorio. En el kilómetro 127, un tenue resplandor azul, distinto al dorado habitual, brillaba sobre la superficie del venero, como si un velo de cielo líquido se hubiese posado allí para custodiar el agua. A esa hora, Horacio empujaba su carrito de bidones, acompañado por Sor María de los Ángeles y un puñado de voluntarios. Parecía un rito rutinario, hasta que el resplandor azul comenzó a expandirse, derramándose sobre la grava, escalando las orillas del camino y envolviendo a la pequeña comitiva en una luz suave, pulsante, imposible de describir con palabras comunes. Sor María, formada en la disciplina de la teología crítica, cayó de rodillas sin previo aviso. Sus labios se movían en un susurro emocionado, apenas audible: Magnificat anima mea Dominum. Horacio, recordando la reverencia que lo paralizó la noche de la aparición, dejó caer el carrito y se postró con el rostro en la tierra. La luz no cegaba, al contrario, parecía penetrar la piel y alcanzar el lugar más recóndito del corazón, allí donde el miedo, la duda y el orgullo solían esconder su guarida. Fue un instante que pareció detener el tiempo,
quienes lo vivieron. Después juraron que duró un latido infinito, suficiente para descorrer los velos de la incredulidad y dejar al descubierto una certeza serena, comparable solo con el primer soplo de vida. Pero lo más extraordinario ocurrió cuando la luz se extinguió con la misma suavidad con la que había nacido. No quedó bruma ni aroma de lirios. Sin embargo, los peregrinos que aguardaban a varios metros sintieron un impulso irrefrenable de abrazarse. Lloraban sin saber por qué, reían sin poder contenerse y repetían, entre sollozos, que un escalofrío de amor les había atravesado de punta a punta. El ingeniero Sáenz, que dormitaba en su furgoneta, despertó sobresaltado al ver cómo los sensores, aún sin apuntar directamente al venero, registraban un pulso electromagnético y un pico súbito de temperatura, un breve ascenso de 22 a 26 grados, tan fugaz como el parpadeo de una luciérnaga. Guardó la gráfica en su disco duro, temblando, consciente de que aquello desbordaba la física que él conocía. Mientras tanto, en la plaza, el padre Eusebio preparaba la misa de alba, cuando vio llegar a Horacio y Sor María, aún iluminados por una alegría difícil de ocultar, comprendió que algo definitivo había ocurrido. Subió al púlpito y, con voz suave pero firme, invitó a la asamblea a dejar de buscar señales externas y a escuchar la voz que resonaba en lo íntimo. El mayor milagro, dijo, no es la luz que vemos con los ojos, sino la que transforma el corazón. Si no nos convertimos, todo esto será un espectáculo vacío que se desvanecerá con los días. Sus palabras, lejos de atemorizar, encendieron un fuego de propósito en los asistentes. Ese mismo día, antes del atardecer, una fila interminable se formó frente al confesionario. Aquellos que nunca habían pisado un templo se arrodillaban, deseosos de reconciliarse con Dios y con quienes habían herido. Parejas separadas se tomaban de la mano. Viejos enemigos se abrazaban. Jóvenes que arrastraban adicciones dejaban cigarrillos, botellas y jeringas en una caja que Sor María rotuló con 2 palabras: aquí muere el dolor. El obispo, que llegó de improviso a supervisar la afluencia de fieles, se conmovió hasta las lágrimas. Jamás había visto una ola de conversión tan serena y contundente. La ola llegó más lejos. Medios nacionales transmitieron reportajes que mostraban cómo el dinero donado en San Gregorio financiaba comedores comunitarios en aldeas remotas y caravanas médicas en zonas sin atención sanitaria. Una famosa periodista, abiertamente agnóstica, concluyó su crónica con una frase que sacudió al país: llámelo fe, llámelo fenómeno social, pero no ignore la bondad que ha desatado. Incluso las autoridades civiles, reacias a involucrarse en cuestiones religiosas, asignaron recursos para mejorar la carretera 307 y garantizar la seguridad de los peregrinos, reconociendo que la afluencia constante beneficiaba a la región entera. En Roma, los informes convergentes, el de la Comisión Vaticana y el del Instituto Secular de Física, resonaron en despachos que rara vez coincidían. La Congregación para la Doctrina de la Fe convocó un consistorio cerrado. No hubo veredicto inmediato. La Iglesia, fiel a su prudencia, aguardaría años, incluso décadas, antes de pronunciarse oficialmente. Pero un cardenal anciano, testigo de múltiples procesos de beatificación, comentó entre pasillos: sea cual sea el fallo, ya hay un milagro patente, un pueblo transformado por la caridad. Y Horacio, ¿qué fue de él? Rechazó ofertas de escribir libros, grabar documentales o liderar movimientos. Compró un viejo camión cisterna y, con el apoyo de mecánicos que se ofrecieron gratis, lo convirtió en ambulancia y tanque de agua móvil. Recorrió pueblos necesitados, llevando el líquido del venero y el pan de don Eliseo como símbolos de un amor que no podía quedar confinado en San Gregorio. Allí donde el camión se detenía, nacían matrimonios reconciliados, ancianos consolados y niños enfermos que recibían medicamentos costeados por donaciones. Cada noche, Horacio dormía en la estrecha litera de la cabina, cansado hasta los huesos, pero con el alma ligera. Comprendió al fin que la Virgen no lo había elegido como ídolo de multitudes, sino como puente silencioso entre el cielo y el dolor de la tierra. Años después, cuando los reflectores se apagaron y la vida pareció volver a la rutina, los frutos permanecieron.
El venero sigue fluyendo, las ofrendas sostienen un hospital rural, y el kilómetro 127 se convirtió en una simple parada de oración, sin puestos comerciales, sin mercancías milagrosas, solo un madero con la inscripción: haced lo que Él os diga. Quienes llegan allí cuentan que no siempre ven luces ni huelen lirios. A veces, apenas sienten una brisa suave que les acaricia el rostro, suficiente para recordarles que lo extraordinario puede esconderse en gestos ordinarios. Quizá, dentro de 100 años, historiadores discutan si la aparición fue auténtica o un fenómeno inexplicable de la naturaleza. Tal vez la ciencia descubra un día el secreto de la bruma y el venero, pero nada de eso podrá borrar el testimonio vivo de miles de corazones que dejaron de latir para sí mismos y empezaron a latir al ritmo de la misericordia, porque, al final, el verdadero milagro no fue la visión en medio de la carretera ni las partículas fosforescentes que confundieron a los ingenieros. El verdadero milagro fue la conversión que transformó lágrimas en servicio, discordias en perdón y soledades en comunidad. Y ese prodigio, grabado no en piedras ni en documentos, sino en la memoria colectiva de un pueblo, perdurará mientras haya un viajero que, al transitar la 307, recuerde que un humilde camionero juró haber visto a la Virgen María y, por esa sencilla confesión, una comarca entera aprendió que la esperanza se vuelve invencible cuando se encarna en gestos concretos de amor. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.